Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes estén viendo este video. Bienvenidos a una clase más. Y seguimos con la historia de los estados de lo que es la República Mexicana, y en este caso le toca al estado de Puebla. Consumada la conquista española en el primer tercio del siglo XVI, se funda la ciudad de Puebla de Los Ángeles en un valle denominado Huextlahuapan, el cual se ubica a 120 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México, rodeado de los volcanes Popocatépetl, Ixtlachihuatl, Pico de Orizaba y la montaña de Malinche. La fecha de fundación fue el 16 de abril del año de 1531. El trabajo para delinear y formar las calles fue dirigido por el fraile franciscano Toribio de Benavente, conocido por los indígenas como Motolinia, quien oficia la primera misa, por lo cual se considera este día como la fecha de su fundación. La ciudad fue fundada con la intención de conformarla en un espacio para inmigrantes españoles, la que se convierte en la segunda ciudad en importancia de la Nueva España, gracias a que se constituye un gran espacio productivo. En la primera instancia, la ciudad estuvo formada por conquistadores, encomenderos, conquistadores casados con indias, caciques, sacerdotes, conquistadores pobres y pobladores artesanos, a los cuales se les reparte 40 solares de la traza urbana. En el año de 1531 se coloca la primera piedra de la catedral en terrenos conocidos como el Portal de Borja, cuya construcción se inicia el 29 de agosto de 1536 y se concluye en el año de 1649. El templo y convento de San Francisco datan del año de 1535 y en el año de 1611 se termina la construcción del templo de Santo Domingo, y en abril del año de 1690 se inaugura la Capilla del Rosario. Las necesidades apremiantes y básicas de la ciudad originan la instalación de molinos y batanes en las riberas de los ríos de Atoyac y Aciseca. Además surgen los obrajes y la ciudad se convierte en el centro agrícola, industrial y comercial más importante de la Nueva España. La producción textil es durante la época colonial la actividad productiva más importante en el desarrollo de la economía virreinal, tanto por el papel en el comercio regional como en el volumen de personal que empleaba. Sin embargo, las continuas guerras entre Real Corona Española, Inglaterra y Francia impiden el abastecimiento oportuno de textiles que ejerce el monopolio español, lo que genera que se abra un breve periodo de auge para la producción textil local. Bajo estas condiciones, la ciudad se constituye durante las últimas décadas de la época colonial en uno de los principales productores de textil de algodón, que abastece regularmente el mercado colonial novohispano. El siguiente estado es Querétaro, y la tradición menciona que el 25 de julio de 1531 se fundó Querétaro con la llegada de los españoles al mando de Hernán Pérez, Bocanegra y Córdoba, en una alianza con el indígena Otomí Conín, que era el cacique de Jilotepec. A la entrada de la ciudad se encuentra el monumento a este cacique otomí en piedra de cantera negra, dando la bienvenida a sus visitantes. La ubicación fue elegida tomando en cuenta el lugar donde el 23 de julio de 1531 Conín organizó a su ejército para entrevistarse con los capitanes Lobo y Coyote de las fuerzas chichimecas que se oponían al avance de la colonización. Aunque el territorio queretano se han encontrado rasgos y rastros de pobladores olmecas y huastecos, las huellas nativas más recientes fueron de chichimecas otomís, que llamaban a estas tierras el lugar de las Peñas Grandes, y purépechas, que las conocían como el lugar del juego de pelota. A la llegada de los españoles, solamente los pames y los jonases, ambos grupos chichimecas, opusieron resistencia a la ocupación. Las otras tribus indígenas aceptaron de buen grado
participar en las empresas materiales y espirituales que iniciaban los conquistadores en esta región. Y poco a poco se fueron construyendo puestos de vigia y presidios en la ruta de la Plata que cruzaban las entonces llamadas provincias internas de Querétaro. A lo largo de este camino fueron creciendo poblados y ciudades. Primero fueron ventas para el descanso de las capitanías que resguardaban los cargamentos de metal, luego aparecieron el comercio y las haciendas de beneficio con sus imprescindibles capillas o iglesias y desde luego las misiones para el adoctrinamiento religioso. Poco después de la Guerra de la Independencia, en 1824, con la República ya establecida, fue erigido Estado. Aquí, en 1848, el Congreso de la Unión se vio obligado a ceder a Estados Unidos la mitad del territorio nacional y en el año de 1867, un fugaz emperador, Maximiliano I, perdió su última batalla. Y a los principios del siglo XX se promulgó la Constitución que rige a todos los mexicanos. Hoy, como el mismo afán en el pasado, los 18 municipios de Querétaro trabajan para avanzar en la modernidad y asegurarse un futuro promisorio. El siguiente estado es Quintana Roo y sus antecedentes prehispánicos provenientes del sur del imperio de los Itzáes entre los años 415 a 435 después de Cristo. Los mayas fundaron lo que hoy es Bacalar con el nombre de Sillancán, que significa puerta del cielo y lugar de los carrizos. Permanecieron allí cerca de 60 años, efectuando numerosos recorridos y practicando la agricultura nómada. En el año de 1495 abandonan Bacalar, posteriormente fundan Tulum, donde se observan características muy similares. En el inicio del mestizaje en el continente americano se dio precisamente en las zonas costas de Quintana Roo, cuando un náufrago español de nombre Gonzalo Guerrero fue rescatado por indígenas mayas y posteriormente casado con la princesa de nombre Sacilja, hija del cacique Xactemal. Durante la época de la conquista, importantes grupos indígenas se trasladaron a lugares de difícil acceso en la zona selvática, manteniendo su independencia. De esta forma, la conquista armada de los indígenas mayas nunca se consolidó. Además, se logró un dominio parcial a través de la religión que fusionó ritos indígenas con prácticas católicas, dando como resultado un sincretismo religioso que aún sobrevive. La primera población española en un territorio maya fue fundada por Francisco de Montejo en Xel-Há y junto con la villa de San Felipe Bacalar constituyeron los centros urbanos más importantes de la colonia. También fueron importantes San José de Santa Cruz, actualmente Felipe Carrillo Puerto, Tizuzuco, Tepic, Zacalaca, Ixmul y Poyuco. La conquista no fue tan fácil debido a las condiciones naturales y a la violenta resistencia por parte de los mayas. Es hasta 1545 que Bacajal cae en manos de los españoles y se funda la villa de Salamanca Bacal. Para el año de 1639, los naturales de la provincia de Chetumal estaban en franca rebelión y solo Bacalar seguía en poder de los españoles. Sin embargo, por los ataques piratas, esta población llegó a desaparecer prácticamente. Hasta el siglo XVIII, en que se reconstruye totalmente y se fortifica para defender a la población de diversos ataques, sobre todo de los piratas y de los cortadores del palo de tinte. El siguiente estado es San Luis Potosí. En la época prehispánica, 3 grupos indígenas importantes predominaron lo que hoy es el estado de San Luis Potosí, y estos fueron los huastecos, los pames y los huachichiles. Los huastecos se denominaron a sí mismos los serpientes o zapnades. Del desarrollo cultural de la Huasteca abarca desde el periodo preclásico, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, hasta el posclásico, que fue en el año de 1519 después de Cristo. Los huastecos hacían excelentes piezas de cerámica, trabajaban el oro, el cobre, el jade, el onix, la obsidia, la piedra, hacia papel amate o de higuero. Practicaban el juego de pelota,
tenían variedades de danza, rituales, así como el famoso volador. La música se tocaba con flautas de 5 notas, pitos, especies de trompetas, tambores, atabales. Cosechaban maíz, frijol, chile o ají, tomate, algodón y zapupe. En cuanto a los chichimecas, el vocablo chichimeca es genérico y se utiliza para designar a los grupos indígenas que habitaban al norte de Mesoamérica, zona de las grandes culturas. Dentro de este grupo se encuentran los huachichiles y pames. Los huachichiles ocuparon la región occidental del estado de San Luis Potosí. Huachichil es vocablo mexica, significa gorrión, cabeza o xixitlitlic, cosa colorada o bermeja. Los españoles los llamaron de esta manera, pues era costumbre entre ellos teñirse el cabello de dorado, así como la apariencia de gorrión. Su región era muy rudimentaria. No usaban vestidos, las mujeres se fajaban la cintura con un cuero de venado, se untaban almagre y otros minerales en tonos negros y amarillos. Cuando estaban de luto se trasquilaban y tiznaban de negro. Cazaban liebres, aves y venados. En lugar de vasijas de barro o palo, usaban unas de hilo tejido y apretado. Su pasatiempo era el juego de pelota y era sumamente belicosos. Hacia 1550 comenzaron sus asaltos a los traficantes de Zacatecas y se mantuvieron en pie de guerra hasta el año de 1589. En el Rodrigo Río de la Loza logró concretar con ellos la paz definitiva. Por lo que se refiere a los pames, durante la conquista se les designó con el nombre de paimes a los chichimecas más cercanos a México, pues a menudo usaban la palabra pami, que en su lengua significa no. Abarcaban parte de Michoacán, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Los pames en general eran gente dócil, los distinguía la pereza. Sus casas eran de zacate o palma. Los pames se llamaban asimismo Shui, término con el que se reconocen como miembros de un grupo étnico específico. Santa María Acapulco es uno de los reductos indígenas en el que el patrimonio cultural pame se ha preservado con mayor énfasis. La penetración española en la zona huasteca se realizó poco después de iniciado el proceso de conquista y colonización de la Nueva España. Así, el señorío de Oxitipa estuvo en manos de Hernán Cortés y Nuño de Guzmán. La evangelización de esta zona se debe a Fray Andrés de Olmos, misionero franciscano. A principios del año de 1592 se descubrieron las minas del Cerro de San Pedro, que originaron la fundación del pueblo de San Luis Minas de Potosí en noviembre del mismo año. Hay 3 personajes centrales en el establecimiento de esta población. Los 2 primeros son Fray Diego de la Magdalena, Francisco, cuya labor evangélica, junto con el capitán Miguel Caldera, lograron someter a los aguachichiles e iniciarlos en la vida sedentaria, tarea en la que fueron auxiliados por indígenas tlaxcaltecas que se encargaron de mostrarles la bondad del trabajo. El tercero se trata de don Juan de Añate y es el primer alcalde mayor a quien se le debe la traza y la primera disposición del pueblo. Y a partir de la década de los 70 se ha impulsado el desarrollo industrial del estado de San Luis Potosí y actualmente es una próspera ciudad. Y hasta aquí hemos llegado, chicos, con la quinta parte ya de la historia de los estados que corresponden a nuestra República Mexicana.